Hola, bienvenidos a Te Cuento, al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Y hoy, como ya se los comenté ayer y antes de ayer, vean el programa. ¿No lo han visto? Ah, no. Hagan clic por esta zona y va a aparecer una I. Le dan clic en la I y ven el programa de ayer. Y cuando están viendo el programa de ayer, hacen clic y ven el antes de ayer. O si no, van de frente a nuestra página de YouTube, Thinking TV Digital, que ya me imagino están suscritos, pero igual compártanlo para que se suscriban más personas y sientan la buena vibra de Thinking TV Digital y todos sus programas. Por ahora tenemos 4, así que pronto saldrán más. Thinking TV Digital, se suscriben, campanita y compártanlo para que nos sigan más. Ahora vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando Tuesta es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido jefe de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y director del Instituto de Opinión Pública de la PUC. Tiene un blog que se llama Política. Les recomiendo que lo busquen. Tiene información muy interesante y él comparte esa data, esa información. Además de que pueden leer las columnas de opinión que él cada cierto tiempo pone en su blog. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la entrevista con Fernando Tuesta? Fernando, apelando a tu experiencia en procesos electorales, a tu formación como sociólogo y como docente, quiero por favor que nos ayudes a entender qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestro Perú. Mira, en realidad lo que vivimos ahora es obviamente consecuencia de una acumulación de hechos, algunos un poco más estructurales, ¿no? La verdad que la pandemia ha puesto de manifiesto estas duras diferencias entre diferentes grupos de peruanos. Hay quienes en poco tiempo, en realidad lo que habían podido crear, lo que habían podido construir con esfuerzo, simplemente se les cayó, ¿no? Otros, evidentemente, eh, también habían podido salir de esta franja que se llama pues la pobreza, han regresado casi en pocos meses. El empleo, tú sabes, ha sido sectores muy Terrible. importantes destruidos, ¿no? Pero entonces, digo esto porque esto crea sensaciones muy fuertes. En primer lugar, ya la pandemia, con la cuarentena y todo lo demás, de cansancio, hastío, desconfianza en los gobiernos, en los gobernantes, ¿no? Que uno a uno, de diferente manera, frustran a la gente eh, en sus esperanzas, incluso para poder salir adelante en el día a día. Entonces hay una parte que es, digamos, el piso en donde estas elecciones se han colocado, ¿no? Y luego viene otro que viene también de atrás, que es lo que se llama la desafección de la política, ¿no? Debido a que los políticos, de manera continua en el Parlamento, en el gobierno, han decepcionado, por un lado, de sus propuestas, eso por un lado, pero por otro lado también de su desempeño, ¿no? Su conducta además también, ¿no? Eso, ¿no? O sea, estamos llenos de ejemplos de congresistas que han salido, digamos, a la luz pública y son conocidos por sus desempeños públicos lamentables, ¿no? Entonces, en 20 años, en lo que va del siglo, hemos tenido pues una fila de estos congresistas, muchos de ellos realmente irresponsables e impresentables, Uh-huh.
que ocultan lastimosamente el trabajo de un grupo de distintos partidos de congresistas que han querido hacer las cosas, han querido hacer las cosas bien. Entonces, en esta elección, es una elección en medio, pues, del caos, pero también en medio del temor, en medio de la frustración, de la desesperanza. El 2021, que debió ser el año de una suerte de el inicio de un nuevo centenario, ¿no? Se convierte en una elección que la gente quisiera que ya termine, Pero ¿no? ¿tú crees que esta división que se nota tan evidente ahora, en estas últimas semanas, siempre existió, pero estaba soslayada de alguna forma? Y esto ha catapultado y destapado la olla. Sí, sin duda. Mira, en los años de crecimiento económico, a algunos peruanos les fue muy bien, otros les fue más o menos, y otros miraron, ¿no? Entonces, eh, si eso es así cuando al país le iba bien, entonces imagínate en situaciones distintas, ¿no? Hay esa frase que decía, al país le van bien, a los peruanos no, ¿no? Como curioso, ¿no? Entonces, Como en el fútbol, ¿no? como de Si fútbol, jugamos bien, así, así claro. es, tiene que ser así, Jugamos como salvo, nunca, perdimos como siempre. perdimos como siempre, así es. Entonces, Porque esta percepción de que no evolucionamos, ¿no? Estuvimos creciendo económicamente y de repente en otros aspectos vamos como retrocediendo. O sea, ¿por qué no va de la mano todo? porque no le falta razón a quienes dicen que crecimiento económico se ha demostrado que no es igual a desarrollo, ¿no? Entonces, desarrollo de los diferentes ámbitos, eh, campos de la vida nacional, ¿no? Si la economía tiene gran impacto en los ámbitos sociales, políticos, etcétera, esta no ha tenido este efecto, digamos, positivo que uno puede esperar. En el ámbito de la política, yo diría que es donde peor nos ha ido, porque también es cierto que se cree que la política es algo en donde no merece cambiarse, ¿no? Es decir, cuando la economía iba bien, bueno, arrastrabas un poco a la política, finalmente sobrevivías de esa manera, ¿no? Pero yo creo que no. Es más, está tan incorporada la idea de que la política es ese ámbito donde las cosas o no se resuelven, ¿no? O termina empeorándose, pero como la política parecía que no tenemos fondo, ¿no? Entonces cada vez es peor, ¿no? Claro. Todos dicen, ya, ya tocamos fondo. No, no tocamos fondo, ¿no? Es el Siempre salen con único una campo así. sorpresita por ahí. Es una dimensión desconocida, ¿no? Sí. Tienen una habilidad para mejorar en lo negativo que ya da miedo, ¿no? ¿Y por qué en el Perú, por qué en nuestro país se presenta o aparece la figura de Castillo, el fenómeno Castillo, si se puede llamar de alguna forma, si el comunismo, el socialismo radical ha fracasado en diferentes países? O sea, ya se ha visto que donde se ha instaurado, pues no ha funcionado. ¿Por qué ahora en nuestro país está teniendo una posición expectante frente a las elecciones y probablemente pues gane o no? De eso ya lo veremos el 6. ¿Por qué? ¿Por qué acá? Bueno, para empezar, no creo que la gente vote por socialismo, comunismo, liberalismo, ni ningún ismo. La gente no vota por eso. La gente vota de otra manera. Tampoco es que el voto es una construcción racional. En ningún caso, ni a favor de Castillo, ni a favor de Keiko Fujimori, ni antes a los otros 16 candidatos presidenciales. Muchas veces la gente vota en un gran porcentaje de acuerdo a lo que puede expresar o representar ese candidato, ¿no? Es un cuestionario y un sondeo a la gente sobre qué cosa es comunismo, qué cosa es socialismo, y la verdad, no creo que se sepa mucho, ¿no? Yo creo que por allí no van
eh, La digamos, elección de la gente. las relaciones que puede construir la gente para votar. Castillo era un candidato reducido o pequeño, más que reducido, y que empieza a crecer cuando, por ejemplo, las candidaturas del centro político se desploman, ¿no? Entonces se radicaliza un poco los extremos, pero no con el incremento altamente significativo. Es por eso que entre Castillo y Keiko, ambos sumados hacen solamente un tercio. O sea, hay 2 tercios que no votaron por ellos. 2 tercios. Entonces, de esos 18% consideraban que Castillo debía pasar por lo menos a la segunda vuelta. Y allí hay desde aspectos, yo diría, identitarios, ¿no? La gente lo escoge porque quizá en el menú de lo que encontraba, o no encontraba algo mejor, o simplemente veía que esos candidatos ya habían perdido posibilidad. Entonces, uno era un candidato nuevo, ¿no? Un candidato que no estaba comprometido, digamos, en lo que era la política nacional. Y lo nuevo en el Perú de hace muchos años es considerado casi un valor en sí mismo. Por eso el outsider, ¿no? Por eso Fujimori en el año 90. Fujimori en el año 90 era mejor, en los términos que ahora se está señalando el mejor y peor, que Vargas Llosa. No, imposible. Y Fujimori derrotó a Vargas Llosa equivalente a un 3-1, ¿no? Una goleada en la segunda vuelta. Pues que Y no se le tenía conocía, todo ¿no? a favor. No se le Tenía conocía en la primera la vuelta. duda a favor. Hay gente que votó en primera vuelta por él sin haberlo visto. Ahora es distinto, ahora ya tienes redes sociales, mucho más amplio los medios de comunicación, estamos hablando de 31 años atrás. Entonces, pero igualmente fue un fenómeno, ¿no? Son estos fenómenos de la gente no los toma en cuenta y de repente al final aparecen y su nivel de incremento de votos es tan rápido, intempestivo, en el corto tiempo, que no hay manera ya de detenerlo, ¿no? El Castillo expresa para muchos eso, ¿no? Expresa además el cambio, ¿no? Se puede cuestionar de manera racional, pero ese no es el tema. Entre los candidatos, él expresaba el cambio. En el caso de Keiko Fujimori, expresa para mucha gente la continuidad. Y si la gente necesita el cambio, porque ¿qué continuidad puede creer o querer la gente si le está yendo mal, ¿no? Entonces, Castillo a su manera expresaba eso. Claro, una cosa es en la primera vuelta, otra cosa es en la segunda. La segunda vuelta, digamos, nuestra segunda vuelta Ha peruana, a cambiado diferencia de otros el países, discurso, ¿no? por un lado, pero es muy larga. Entonces, ese tiempo largo te permite también conocer, pues, a los candidatos más, ¿no? Entonces, Castillo lo conoces más. Ya sabes cosas que no sabías en la primera vuelta. Y es por eso que la distancia también se han acortado, ¿no? Realmente tienes fe en que la gente se dedique a conocerlo más. No, O dedicar hay un no, tema muy no, sino que hay, emotivo hay, hay ahí, información. No, hay mayor información. Hay mayor información, de hecho. Claro, hay información de la verídica hasta la falsa, ¿no? Pero hay más información. Hoy día el elector tiene la posibilidad de conocer más cosas que antes. No diría hay información, hay abundante información. El tema quizá ahora es de abundancia, porque el elector promedio no es que esté mucho tiempo delante de un aparato, ¿no? De un dispositivo para comenzar a consumir información. Requiere muchas veces, pues, que esa información tú la vayas deconstruyendo, ¿no? Para tener una idea. Y entonces, en realidad, vas a terminar también quizá señalando que el voto tiene también una construcción eh, emocional, ¿no? Yo le creo, yo no le creo. Uno de los problemas que creo yo que tiene Keiko Fujimori es que mucha gente no le cree. Ese es el tema. Ujú. Mucha gente no le cree. O sea, por eso es que está llegando, creo, a un techo, ¿no? Ella dice, por ejemplo,
voy a pedir disculpas, voy a pedir perdón, tal, tal. Para la gente eso significa ya muy tarde, ¿no? O sea, si lo hubieras dicho pues en diciembre, en enero, quizá te crean, ¿no? Pero a estas alturas se siente como que esto es parte de una estrategia, ¿no? Igual lo de Kenji, ¿no? Kenji con Keiko, esto en diciembre hubiera tenido mayor impacto. Pero al final Que puede es estar como, sucediendo lo mismo que con Castillo, que está moderando un poco sus primeros mensajes, ¿no? claro, sí, también, pero lo que pasa es que Keiko tiene que cambiar más, porque Ujú. ella es una suerte de retadora. Y que Ella tiene además la que decir conocen más, claro, entonces la conocen, o los y peruanos tiene la conocen historia. mucho. Ujú. O sea, ya qué más se puede saber de Keiko, ¿no? 3 elecciones, el domingo hay el debate, va a ser su 6º debate presidencial. No hay nadie en la historia republicana que ha estado en 6 debates presidenciales, de los cuales 3 son de segunda vuelta. Keiko tiene mucha experiencia, conoce mucho, pero de la misma manera se le conoce mucho. Entonces, es difícil ya, ¿qué más hay que conocer Aquí no jugará el de ella? refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. En algunos casos sí, pero algunos dirán, bueno, siguiendo eso, toda repetición es una ofensa, ¿no? Entonces, hay para ¿Qué, todos qué, siempre, qué ganará? Claro, hay para todos. ¿Qué pasará? hay para ¿Qué todos, te hay parece para si todos. tipificamos, o bueno, ponemos un esquema de, yo tengo 4 tipos de votantes, me corrige si es que estoy equivocada. Los que Claro. van a votar por Castillo, los que van a votar por Keiko, los anti-fujimoristas que van a votar por Keiko y los que están indecisos aún. Eso es lo que tengo yo, digamos, marcados, 4. No, ¿Puede haber hay un otro? poquito más, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que hay eh, los que genuinamente van a votar por Keiko, Claro. que son básicamente los que votaron en primera vuelta. Ujú. Y en el otro lado, los que genuinamente iban a votar por Castillo y van a repetir. Pero hay algunos que son profundamente antifujimoristas que van a votar por Castillo. Ese es el quinto que Hay me otro sector falta. que son profundamente anticomunistas y que van a votar por Keiko. Y hay un sector también antifujimorista que va a votar por Keiko. Porque Ujú. Claro. y un sector que no va antifujimorista que no va a votar por ninguno de los dos. El antifujimorismo se ha partido en 3. El antifujimorismo se ha partido en 3. Los Ujú. que están con Castillo, los que están con Keiko y los que Keiko. están con ninguno de los otros. Claro. Entonces, a través de eso se juegan, pues, digamos, intentar captar, sobre todo de los dos bandos, o de las dos candidaturas, eh, Bandos. pequeños porcentajes, que tampoco no es mucho, ¿no? Porque está muy polarizado. ¿Y cómo crees que influya o impacte la terrible matanza en el Braem que acaba de ocurrir en cada uno de estos grupos de votantes? Efectivamente, lo de la matanza del Brain es una desgracia nacional, es repudiable, y lamentablemente tan repudiable es la utilización electoral que se ha intentado hacer y de hecho ya se ha hecho, Ujú. ¿no? Sí. Algunos para relacionar inmediatamente con Castillo, otros para relacionar con Keiko como si esto fuera parte de un hecho a propósito, porque Keiko necesita de Ujú. un evento externo como para poder dar ese salto que le falta y que hasta ahora está limitado de poder invertir la tendencia, ¿no? No estoy tan seguro que vaya a impactar, eh, porque el problema de la campaña de Keiko es que no es solamente una campaña anticomunista, eh, algunas demasiado, creo yo, la insistencia y basado sobre todo el centro de la campaña en eso, ha sido demasiado ya en algunos casos burda. Entonces la gente se da cuenta, la gente no es tonta,
O sea, si le estás pintando cosas como al día siguiente, esto es Cuba, Venezuela, ya el 29 de julio estarán pues casi los barcos invasores, etcétera, la gente no lo cree, no lo cree, por varias razones. Del punto de vista estrictamente real, esto no va a suceder por una sencilla razón, más allá de lo que Castillo, Bermejo y Cerrón quieran, es que hay que conocer lo que pasó en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, y no me refiero a que le fue mal a Venezuela, que todos lo sabemos, por eso no tenemos acá, por gusto, hemos llegado a tener 1 millón de venezolanos, sino Hugo Chávez tenía una extraordinaria y altísima votación. El señor Castillo tiene 18 casi 19%. Estamos hablando de votaciones abrumadoras. Estamos hablando de congresos con apoyos mayoritarios abrumadores. Estamos hablando de un presidente de un país que tenía recursos que lo hacían posibilidad hasta de capturar las Fuerzas Armadas, como que ocurrió. En los otros casos también, además, liderazgos que para los casos de ellos eran liderazgos importantes. No es el caso de Castillo. No es el caso de Castillo. Castillo, a partir del 29 de julio, supongamos que gane la elección, estará más preocupado en administrar el gobierno con los escasos posibilidades que tiene de los recursos humanos, está preocupándose de lo otro. Y va a tener una oposición en el Congreso que nunca la tuvo pues Chávez, ni Correa, ni nadie, ¿no? Entonces, y digo que burda es algo pues que te van a robar, que te van a ir del kiosco, ¿no? O sea, ya es todo lo que es en extremo, la gente ya duda. El Perú es un país de desconfiados. Sí, claro, y se dudan de las dos partes. Y ahora se está diciendo de que podría haber otro acto terrorista que probablemente Bueno, sea en Lima y que esté direccionado hacia Castillo para victimizarlo. O sea, ya empieza a generarse. Mira, ahora, a mí me preocupa, sí, evidentemente, los actos de violencia, ¿no? No creo que las dos campañas tengan, o las cabezas, que son los candidatos con su respectivo grupo de campaña, puedan controlar todo. Controlarán su campaña, pero alrededor de ellos se nutre gente, grupos, etcétera, que no le están pidiendo permiso a ellos qué hacer. Y a veces tú sabes que pueden ser más papistas que el Papa, ¿no? Entonces eso es peligroso. Pero también es peligroso y me parece irresponsable de parte de los dos candidatos de no dar mensajes de tranquilidad. No decir a sus seguidores que acá de lo que se trata es no de una guerra, se trata de una campaña electoral del que se va a resolver el día 6 de junio, que va a salir un ganador y que quien pierda le tiene que reconocer. Eso es democracia. Tienen que haber mensajes. No están saliendo de boca de ninguno de los dos mensajes de tranquilidad. Muy por el contrario, de enfrentamiento. La campaña son enfrentamientos, que duda cabe. Pero solamente el mensaje dirigido a las partes de violencia. Habiendo habido este acto terrorista, pues totalmente. el mensaje debió ser distinto. No estar diciendo ustedes fueron, yo no fui y qué sé yo. Porque eso alienta a los halcones que siempre hay en todos los bandos, ¿no? No, y además se replica en menor dimensión entre los ciudadanos, ¿no? O sea, porque existe ese enfrentamiento. Ahora, en un espacio tan pequeño como los benditos chats, el pleito es terrible, ¿no? Y es porque no se dan estos mensajes de tranquilidad, de calma, de vivir en democracia, ¿no? Pero además no se acepta que el otro piense distinto.
¿no? Lo descalificas. Ujú. Peor aún, presionan para aquellos que no han decidido o que han decidido simplemente no optar por ninguno, ¿no? Lo descalifican. Digamos, estos son signos de intolerancia que lamentablemente es mayoritario, ¿no? Y que lo sientes, ¿no? En el clima de Sí, estos claro. días, Sí. mayor crudeza. ¿Qué esperas que pase, Fernando, poniéndonos en ambos casos? Poniéndonos en el caso de que gane Fuerza Popular y que gobierne Keiko. ¿Qué esperas que suceda en ese escenario? Después vemos el otro. Creo que en un escenario de triunfo de Keiko Fujimori, tiene a su favor varios elementos. En primer lugar, Keiko tiene a favor ahora mismo la posibilidad de construir una mayoría en el Congreso, con las bancadas como están distribuidas. Eso es uno. Dos, tiene a su favor poderes fácticos importantes, medios de comunicación, Fuerzas Armadas, empresariado, están junto a ella. Pero el problema es que, como Keiko no es la Keiko del 2016, con una mayoría importante, sino ella es una candidata cuya base es 15%. Para lograr esto, digamos en este hipotético caso, ha tenido que, en realidad, construir coaliciones, ha tenido que construir sobre la base también de promesas, algunas de ellas bastante, yo diría, hasta desesperadas. Algunas de ellas que ella y sus ahora quienes los apoyan, habían acusado de populistas. Pero además, para ganar, ha tenido que sumar a muchos Ujú. distintos, hasta puede ser contradictorios, y por lo tanto los compromisos. Eh, en un escenario así, Keiko Fujimori tiene que responder de manera mucho más rápida, creo yo, que Castillo en el gobierno. Y por lo tanto, los márgenes para equivocarse son menores. En el Perú el antifujimorismo es muy fuerte. Y ella da muestras que se está repitiendo o vienen las obras a ponerse en realidad como escenario ya inmediato de aquellas venas autoritarias que evidentemente los tienen y regresan muchos de los personajes que han sido cuestionados. Yo creo que ahí va a tener un problema, pero el problema es también que no es fácil deshacerse de ellos. No estoy tan seguro tampoco que quiera deshacerse de ellos. Y lo otro, que sí es preocupante, es que el fujimorismo, más allá de lo que se dice, siempre ha tenido una tendencia a la captura de las instituciones. Ella es una procesada Ujú. que se ha pedido 30 años. No va a hacer nada en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, cuando sin estar en el gobierno lo ha intentado. O sea, este es un punto que creo que hay que considerar. Hay que estar alerta igual. Eh, para el lado de, yo creo que además, más allá digamos, de lo que se diga, la gente va a estar Ujú. muy, muy alerta, Sí, ¿no? y si no lo Keiko hace bien Fujimori es las una candidata cosas, muy disciplinada, ¿no? o sea, claro. Si no hace bien las cosas en 5 años, Pero por eso, o y sea, gana Castillo. y además hay que tener en cuenta lo siguiente. Ella nuevamente se ha repetido y creo que por eso mismo no quiere decir que pierde valor. Tiene muchas mochilas cargadas, mucho peso carga. O sea, ella no llega liberada de peso, ella llegaría al gobierno con un peso a cuestas muy, muy grande. Claro. Hay que acordarse que en el Perú, todos los gobiernos de este siglo, al primer año de los 5, ya estaban desaprobados. Pero el problema de Keiko es que va a tener al frente, o tiene al frente, un antifujimorismo que puede ser movilizador. Entonces, repito, sus márgenes de hacer cosas,
Claro, inicialmente aparece como más amplio en términos de política de alianza, pero hay que leer los resultados, y los resultados dicen muchas cosas. Estamos viendo eso que tú lo has dicho en la primera parte de preguntas, estos clivajes, cuando un candidato gana o su intención de voto está muy centrado en Lima y el otro más en el resto del país, ahí hay algo, pues. Cuando uno responde más en sectores A, B aplastantes, pero digamos empequeñece en D, algo te está Claro. diciendo la gente. Entonces no lo puedes calificar, pues, de como algunos irresponsables, de electarados o Ujú. ignorantes. Si eso es así, bueno, va a ser peor, ¿no? Va a ser peor, ¿no? Dar la espalda a la realidad, ha sido la forma en que muchas veces se ha respondido en la historia del Perú, lamentablemente. Y ahora invirtamos. Si gana Castillo, Bueno, ¿qué si gana esperas? Castillo, para empezar, a diferencia de Keiko, que estaba muy preparada, no ahora, sino en 3 oportunidades llegar al poder, creo que esto le ha llegado de manera tan sorprendente que no estaba preparado, creo yo, bueno, es evidente también, ¿no? Para una segunda vuelta. Y entonces, en el hipotético caso que gane, su preocupación va a ser construir un equipo que pueda gobernar con él. Y esto no lo va a encontrar, pues, en Perú Libre. No lo va a encontrar, ¿no? Por más que quiera, digamos. Cosa que tampoco estoy tan seguro que quiera, pero digamos, supongamos que quiera. No lo va a encontrar. Eso lo va a obligar a, creo yo, de todas maneras, centrar más sus propuestas. Muchas de las cosas que él dice, sea por populismo, sea por ignorancia, no las puede hacer, porque muchas de ellas tienen que pasar por el Congreso y no se lo van a permitir. Puede haber un enfrentamiento Congreso, Ejecutivo y Gobierno, pero Cierra el Congreso. si gana Castillo, no, pues es que ese es el punto. Castillo no es que llega con una gran popularidad, no es que arrasa masas, Claro. no es que es un líder que embeleza, no es un líder que es un flautista de Amelín que lleva, ¿no? A todos por un recorrido, ¿no? Con su sola música. No es. Por eso es que no es Chávez, no es Correa, Evo Morales, que sí en sus respectivos Claro. La va países a tenían tener una mucho más tremenda presencia. difícil. La va a tener y va a tener una mayoría probablemente en el Congreso construida. Dos, se necesitan 350 funcionarios públicos de designación, solo el Ejecutivo. Colocar a 18 ministros, digamos, para Castillo, bueno, siempre puedes encontrar 18, me refiero a 18 que puedan responder. No Claro. 18 que a la primera se te caiga, no 18 que al primer investigación periodística es un escándalo. No, tienes que tener 18 bien pensados, ¿no? Y allí va a salir de todas maneras, porque ha sido su promesa ya reconocida Asamblea Constituyente, y eso va a chocar con la realidad. Él, si es que presiona mucho en ese sentido, claro, se habla mucho, y tú lo has señalado ahora, sobre el cierre del Congreso. No, pues, ¿qué cosa es cierre del Congreso? Uno sabe que para que se disuelva el Congreso, que no es lo mismo cerrar, lo cerró Fujimori en el autogolpe, que fue en Ujú. el 92. Él cerró, cuando constitucionalmente no podía. En esa época, para tú disolver el Congreso, tenías que tener 3 censuras de gabinetes, 3, o negación de confianza. No había ni uno, no había ni uno Claro. solo. Pero además metió tanques ahí, cerró, es un Sí, golpe claro. puro y duro. En este caso, ¿qué va a hacer? Dice, va a forzar mociones de confianza. Ujú. ¿Con qué? ¿Qué política pública va a presentar? Asamblea Constituyente no es una política pública. Pero vamos a suponer, ya, que Que hace por todo el entuerto. terminada ya lo presenta, y vamos a suponer que 2 negativas de confianza disuelve el Parlamento. La disolución de disolver el Parlamento está asociada con la convocatoria de elecciones y que debe Ujú. instalarse el próximo Congreso, que debe completar el periodo del anterior, 4 meses. Es lo que pasó por eso entre el 30 de septiembre y el 26 de enero del año pasado, que se
eligió al Congreso que hasta ahora lo tenemos en funciones. ¿Qué quiero decir con esto? El disolver no te habilita para un referéndum. Nada, lo único que te habilita es para convocar elecciones. Nada más. Fernando, pero entonces el tema del golpe podría ser su única alternativa. No, pues es que viene el problema. ¿Quién en dónde ha visto un golpe que no tenga apoyo? ¿Golpe de quién? Claro, De bueno. Castillo contra quién, un autogolpe de Fujimori. Bueno, Sí, Fujimori tal tenía las cual. Fuerzas Armadas a su favor. ¿Castillo tiene las Fuerzas Armadas a su favor? No, pues. No, O sea, no las va a que tener tampoco, creo. tendrá, no va a tener, pues, ¿no? Va a forzar eso. Algunos dicen, no, mira, que en algunos mandos, no hay mandos. No hay mandos. Las Fuerzas Armadas no están comprometidas en política hace mucho tiempo. No creo, pero además no creo que van a apoyar una decisión que es inconstitucional, una decisión de esa naturaleza, ¿no? Los golpes se hacen siempre con las Fuerzas Armadas, no contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y con el apoyo de la gente lo está apoyando masivamente, no, No, no muchos tiene. sectores para que no gane Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, yo creo que las alarmas, que evidentemente son naturales en ambos lados, hay que tomarlas con cierto cuidado, ¿no? Estamos en un momento en que lamentablemente se repite mucho, ¿no? No se razona, no se busca información, no se cruza, no comienza a verse de manera comparada. Y claro, digamos, el terror y el miedo es lo que cunde, y la peor decisión que uno puede tener es cuando tiene miedo, ¿no? Totalmente. Y ya para no quitarte más tiempo, Fernando, No te preocupes. ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, nosotros, para sumar, para sacar algo positivo de todo esto o para mejorar, para hacer un cambio? ¿Qué debemos hacer desde nuestra posición de simples votantes? Es difícil saberlo, porque esa es una pregunta y casi una necesidad que uno se hace cada elección, ¿no? Y parece que no aprendemos. Mira, yo creo que en todo caso, nosotros como electores debemos, sí, pues, ser más responsables, ¿no? En la campaña, obviamente, exigir conocer qué es lo que van a hacer los candidatos. Dos, no estar compartiendo fakes o noticias que uno no tiene la posibilidad de cruzar información. Lo único que crea esto es un ambiente vicioso. Tres, es de verdad tener sus propias conclusiones. Pero cuatro, sobre todo, miren, tú lo has dicho, ahora muchos sectores, grupos, familias, compañeros de trabajo, amigos de barrio, etcétera, se están agarrando de todo, ¿no? Gente que incluso se bloquea, se enemista, etcétera. Sí, se salen de los ¿Saben qué? grupos, Por se una salen de los elección, yo grupos. creo que no, elegir nuestro representante es muy importante. Pero ¿saben qué? Después del 6, la vida sigue. Y el 7, que digamos el día siguiente, ¿no? Al día siguiente, como suele decirse, Como en la película. tenemos que seguir viviendo y sobre todo conviviendo. Creo que la intolerancia es lo peor que puede haber. Nos hacemos responsables, evidentemente, de nuestro voto, pero también nos hacemos responsables de cómo convivimos. Y si creemos en la democracia, hay que ser tolerantes, ¿no? No hay ninguno de acá, de los que están compitiendo ahora y los que han competido antes, que sobran. Porque si es que sobrara, hace tiempo que las propias normas los hubieran excluido, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Que no nos guste no es igual a que no existan, ¿no? Porque lo contrario, te conviertes en aquello que dices y acusas, la intolerancia y el totalitarismo, ¿no? Que es lo peor que puede haber. Totalmente.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu No, tiempo, gracias a ti. por tu clara explicación. Un Gracias a ti, abrazo, Erika. un abrazo, Igual para cuídate ti. mucho. Eso ha sido todo por este fin de semana en Te Cuento. Los dejo para que vayan a ver el debate. Véanlo, escuchen los dos planes. Ya escucharon al equipo técnico de ambos partidos. Espero que lo hayan hecho, si no igual busquen en redes, busquen los archivos, busquen el video y escúchenlo. Y tomen la mejor decisión que ustedes consideren para el país, para todos los peruanos. ¿Ok? Listo, los dejo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Que tengan una excelente semana.